Hola, ahora sí vamos a empezar con el primer capítulo, video 1. Vas a ver que en este capítulo a veces somos muy formales, pero a veces no tanto, porque es necesario que entendamos los conceptos y muchas veces un dibujo dice mucho más. Entonces, ¿qué te viene a la mente cuando escuchas la palabra probabilidad? Bueno, imagino que por ahí estás pensando en el pronóstico del clima o por ahí en el casino, cómo hago para ganar en la ruleta, cualquier juego de dados, o por ahí cuáles son las chances de que cuando tire la moneda me toque lavar los platos. ¿Sí? ¿Estamos por ahí? Bien. Poniendo ideas en un contexto un poco más formal, el término probabilidad se refiere al estudio de azar y la incertidumbre en cualquier situación en la que varios resultados pueden ocurrir. ¿Qué te estoy queriendo decir con esto? Estoy pensando en experimentos de los cuales conozco todos los resultados posibles, pero no sé cuál de ellos va a ocurrir. A estos experimentos los voy a llamar experimentos aleatorios. Entonces vamos a dar una definición, nuestra primera definición. Vamos a definir experimentos aleatorios como acciones o procesos en los cuales conocemos todos los resultados posibles, pero no sabemos con certeza cuál va a ocurrir. Entonces tenemos el experimento aleatorio, conocemos todos los resultados posibles. Bueno, si conocemos todos los resultados posibles, podemos anotarlos. Entonces vamos a definir al espacio muestral, al cual vamos a simbolizar con la letra omega mayúscula, al conjunto de todos los posibles resultados de nuestro experimento aleatorio. A sus elementos, omega minúscula o omeguitas, los vamos a llamar eventos elementales. Veamos ahora algunos ejemplos de experimentos aleatorios, a ver si entendimos de qué estábamos hablando. ¿Cuál sería el ejemplo de un experimento aleatorio? El más sencillo que se te ocurra, el más fácil que puedas pensar. Podrías estar pensando en tirar una moneda, ¿no? Bueno, cuando expliquemos nuestro experimento aleatorio, tratemos de ser lo más claros posible y lo más detallistas posibles. Al principio hay que escribir de más, después iremos viendo cómo mejorar esa forma de anotarlo. Entonces, mi experimento aleatorio podría ser tirar una moneda y observar qué sale en la cara superior. Bien, entonces ahora pensemos en otro un poquito más complicado. Por ejemplo, tiro la moneda 2 veces y veo que sale. Si aumentamos un poquitito la dificultad, podríamos pensar en tirar un dado, ¿no? Podría ser tirar un dado y de vuelta observar el resultado. Pensemos ahora en otro experimento, que por ahí no es lo primero que te viene a la mente, pero también es aleatorio, ¿no? O sea, estoy pensando en experimentos de los cuales conozco todos los resultados posibles, pero no sé cuál va a ocurrir. Entonces, por ejemplo, podría estar registrando la cantidad de personas que llegan a un banco entre las 11 y las 12. Eso sería un experimento aleatorio, porque conozco todas las posibles opciones, pero yo no sé cuántas personas van a llegar en ese intervalo de tiempo. Pensando de esa manera, otra podría ser medir el tiempo entre llegadas de autos a un peaje. Y eso también es aleatorio, ¿no? Porque de vuelta conozco lo que puede ocurrir, pero no sé qué va a ocurrir específicamente. Así que a partir de estos experimentos aleatorios que ya definimos, tratemos de ver si podemos definir los espacios muestrales. Para nuestro primer experimento, ¿cuáles serían todos los resultados posibles? Cuando tiro una moneda, puede salir cara o puede salir seca. Entonces, ese va a ser mi espacio muestral número 1. ¿Cuál sería el espacio muestral para mi experimento 2? Yo estoy tirando la moneda 2 veces. Entonces, ¿qué es lo que puedo observar? Y lo que puedo observar es que salga cara la primera y seca la segunda, o seca la primera y cara la segunda, o las 2 veces cara o las 2 veces seca. Por lo tanto, mi espacio muestral sería todos esos 4 posibles resultados de mi experimento. Escribamos todo, no nos dé fiaca al principio, hay que escribir, escribir y escribir. Después ya veremos formas más compactas de escribir las cosas. Para el ejemplo 3,
es más fácil, ¿no? Porque si tiro un dado y observo el resultado, supongamos siempre por ahora, a menos que el enunciado me diga lo contrario, que tenemos un dado de 6 caras. Entonces los resultados posibles de este tiro serían los números del dado, o sea, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listemos lo máximo que podamos. ¿Qué pasa con el ejemplo 4? Lo que estoy registrando es la cantidad de personas que llegan al banco entre las 11 y las 12. Entonces, un día súper aburrido, ¿qué puede pasar? Y lo que puede pasar como mínimo es que no llegue nadie. Por lo tanto, 0 es el primer valor posible. Y si no, y bueno, si no, podría llegar 1, o 2, o 3, o 4, etcétera, ¿no? Ahí ya veo que acá la cantidad de resultados posibles son infinitos. O sea, este omega contiene a todos los naturales y además el 0, porque podría ser que no llegue nadie. En el último caso, ¿qué tenemos? Tenemos un tiempo, ¿no? ¿Y cómo podría ser ese tiempo? Ese tiempo pertenece a los reales, pero tiene que ser positivo. El tiempo entre llegadas consecutivas de vehículos es un valor positivo. Entonces mi omega correspondería a todos los valores positivos en R. Entonces veamos qué es lo que está pasando. Tenemos un montón de experimentos aleatorios distintos y un montón de espacios muestrales distintos. ¿Y estos espacios muestrales qué pueden ser? Pueden ser palabras, pueden ser números, pueden ser espacios infinitos numerables, que es lo que llamamos en el caso del 4, ¿no? Que tenemos infinitos elementos, pero son numerables. Y también tenemos un tipo de espacio que se llama infinito no numerable, que ese sería ¿quién? Y sí, sería el 5, ¿no? Entonces acá tenemos un montón de ejemplos que nos van dando idea de que nuestro espacio muestral puede estar contenido de un montón de elementos diferentes. ¿Cómo venís hasta ahora? ¿Se va entendiendo? Vamos a tratar de ir haciendo unas pausas para que puedas ir pensando los ejemplos antes de que te diga la respuesta. No es que se tildó el video, es que quiero que lo pienses y después veas qué dije. Si no, también podés poner pausa antes de que te diga la respuesta, así podés ver si lo que se te ocurre a vos es parecido o tendría que ver con lo que te estoy contando que se me ocurre a mí. Bueno, sigamos con más información. En el estudio de la probabilidad nos interesan no solo los resultados individuales del espacio muestral, sino que también nos interesan varias recopilaciones de resultados. Entonces vamos a llamar evento o suceso a cualquier subconjunto de resultados en el espacio muestral. Los resultados pueden conformar un conjunto finito o infinito de cualquier cardinalidad. Entonces veamos qué pasa con el ejemplo anterior en el ítem 3. ¿Te acuerdas cuál era el ítem 3? Era en el que tirábamos un dado y observábamos el resultado. Entonces podríamos definir un evento, llamémoslo A, como el valor observado es par. Entonces lo que estamos haciendo es creando un subconjunto de mi espacio muestral, que contiene todos los elementos de omega que se corresponden con el valor observado es par. Las situaciones más antiguas consideradas en la teoría de la probabilidad, originada en los juegos de azar, corresponden al caso en el que el espacio muestral omega es finito y todos sus elementos tienen las mismas chances de ser elegidas. Entonces vamos a decir que un espacio muestral es equiprobable cuando todos sus elementos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Uy, estoy usando la palabra probabilidad, pero ¿qué es la probabilidad? Todavía no definimos bien qué era. Tenemos una idea, pero no definimos qué era. Entonces vamos a, antes, definir algunas otras cosas que nos van a servir para empezar a entender la idea. Supongamos que tenemos un dado. Me gustan mucho los juegos de azar, así que voy a usar mucho los dados. Supongamos que tenemos un dado y queremos apostar a un número, pero no sabemos a cuál. Entonces queremos, por así decirlo, estudiar el dado un poco más. No vino con un manual que me explica
cómo funciona el dado. Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué se te ocurre que podríamos hacer? Lo que a mí se me ocurre es empezar a tirarlo muchas veces y, por ejemplo, observar cuáles de las 6 caras aparece más veces. Entonces, vamos a dar una pequeña definición que es frecuencia absoluta, que sería para un experimento en particular la cantidad de veces que sucede un evento A. Entonces voy a tirar el dado y, por ejemplo, veo cuántas veces sale el número 2. La frecuencia absoluta sería cuántas veces sale el número 2 en todas esas veces que tiré el dado. Ahora, me importa no solo cuántas veces salió, porque eso por ahí no es representativo. Lo que me importa es cuántas veces salió del total de veces que la saqué, una especie de proporción, ¿no? Sería un dato un poco más relevante a lo que estoy tratando de estudiar. Entonces vamos a definir frecuencia relativa para un experimento en particular como la relación entre la cantidad de veces que ocurre el evento A y el número total de ensayos. No comenté esto todavía, pero creo que es un buen momento para hacerlo. Como por ahí te habrás dado cuenta, es la primera vez que estoy grabando mis clases teóricas. Podría perfectamente haber editado el ladrido recién y hacerlo de vuelta, pero bueno, creo que va a pasar varias veces. Mi intención es que tengas la mayor cantidad de material posible y que puedas entender la materia de la mejor forma posible dadas las circunstancias. Entonces vamos a dejar que mi perrita Kira lo salude cada tanto y no tengamos que andar editando esos detalles cada vez. Bueno, volviendo a nuestro dado. Podemos definir nuestro evento A como sale el número 2. Tiramos el dado 100 veces y contamos cuántas veces salió el 2. Y a partir de ese resultado podemos calcular la frecuencia relativa y eso podría darnos alguna idea de cómo funciona el dado, ¿no? ¿Y qué hacemos si tiramos el dado muchas veces más? ¿Qué estaría pasando? Podemos pensar que si el número n de ensayos se repite muchas veces, n es muy grande, podríamos pensarlo como que n tiende a infinito, la frecuencia relativa del evento va a tender a un valor. Y a ese valor lo vamos a llamar probabilidad de A. Entonces ahora sí, por ahí podríamos estar en condiciones de dar una primera definición. Vamos a decir que la probabilidad de un evento A es un número positivo o nulo que se le asigna a cada suceso o evento del espacio muestral. Entonces ahora que tenemos una definición, necesitamos más definiciones, pero ahora que nos ayuden a calcular probabilidades. Entonces tenemos a alguien llamado Laplace que nos dio una primera definición de probabilidad bajo estas condiciones que te vengo contando y nos dice lo siguiente, nos dice que la probabilidad de que ocurra un suceso A se calcula como la cantidad de casos en los que ocurre ese suceso dividido la cantidad de casos posibles del experimento, siempre y cuando todos los elementos del espacio muestral sean equiprobables. O sea, la definición que nos está dando Laplace solo sirve para espacios equiprobables, que son los espacios con los que vamos a estar trabajando en los ejemplos que vamos a resolver a continuación. Mucha información. Te di un montón de definiciones. Vamos a tratar de desarrollar 2 ejemplos súper en detalle para entender cómo usar todo lo que venimos aprendiendo hasta ahora. Ejemplo 1. Arrojo un dado equilibrado. ¿Cuál es la probabilidad de que observe el número 2? ¿Y cuál es la probabilidad de que observe un número par? Leemos tranquilamente el enunciado, nos aseguramos de que hayamos entendido bien qué es lo que nos está pidiendo y cuál es el experimento que estamos realizando. Para mí una parte súper importante de esta materia, para que nos salgan los ejercicios, es que cada vez que me presentan un ejercicio, un experimento, lo primero que tengo que hacer es imaginarme que lo estoy haciendo. Si no me imagino que estoy haciendo el experimento, me va a costar muchísimo entender cómo resolver el ejercicio. Creo que puedo imaginarme, no solo imaginarme, puedo hacerlo,
agarrar un dado y tirarlo. Es algo que puedo pensar y puedo saber qué es lo que va a ocurrir. Bueno, saber qué es lo que puede ocurrir. Entonces, vamos a tratar de resolver este ejercicio usando todas las definiciones que vimos en el orden en las que las fui contando. ¿Qué es lo primero que aprendimos? Lo primero que aprendimos es qué es un experimento aleatorio. Entonces definamos cuál es el experimento aleatorio en esta situación. El experimento aleatorio sería arrojo un dado y observo el resultado. Eso me ayuda a pararme exactamente donde quiero estar parado. La segunda definición que vimos era, ¿cuál era? A ver. Espacio muestral. Esa fue la segunda definición que vimos. Entonces, como estoy en el experimento y me puedo imaginar el experimento, puedo imaginar perfectamente cuáles son los resultados posibles. Si los puedo imaginar, los puedo escribir. Entonces, omega, ¿quién es? Es el conjunto de todos los resultados posibles, que para un dado es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y si esto te está resultando muy fácil, genial, es la idea. Ya nos vamos a poner con cosas muy difíciles. Aprovechemos este momento. Tercer paso, tercera definición, evento o suceso. Me tengo que fijar qué me pregunta el ejercicio y a partir de la pregunta voy a poder definir el evento que me permita calcular lo pedido. Mi evento en este caso, para la primera pregunta, será el evento que voy a llamar A. Se observa el número 2. Ahora nos piden calcular una probabilidad y la única forma que tenemos hasta ahora de calcular probabilidades es usando la definición de Laplace. ¿Qué me pedía Laplace? Laplace me preguntaba, primero que nada, si el espacio era equiprobable. Entonces veo, mi espacio es equiprobable, todos los elementos tienen las mismas chances de ocurrir. Y bueno, si el dado es equilibrado, justamente lo que me están queriendo decir con equilibrado es que tienen las mismas chances. Por lo tanto, mi espacio es equiprobable. A partir de ahora, si el enunciado del ejercicio no indica lo contrario, siempre que tire un dado va a ser equiprobable y va a ser de 6 caras. Si alguna cosa cambia, el enunciado específicamente me lo va a avisar. Entonces, como es equiprobable, genial, puedo usar Laplace. Entonces ahora voy a escribir esa definición. ¿Qué decía Laplace? Que para calcular la probabilidad de mi evento, lo que tengo que hacer es contar la cantidad de casos favorables a A y dividirlo por la cantidad de elementos que tiene mi espacio muestral. Entonces, lo único que nos queda es contar. Este ejercicio es el primero, es el fácil. ¿Por qué? Porque contar puedo hacerlo con la mano sin necesidad de dibujar demasiado. Miro omega y ya puedo contar. ¿Cuántos casos tengo que corresponden al evento A? Tengo uno solo, ¿no? Porque el 2 aparece en el espacio muestral. ¿Y cuántos elementos tiene omega? Omega tiene 6 elementos. Por lo tanto, la probabilidad de mi evento A es 1/6. Bien, me encanta que te esté resultando muy fácil. Vamos con el ítem B o con la segunda pregunta del ejercicio. Voy a tener que definir un nuevo evento porque la pregunta no es respecto a lo mismo. Vamos a llamarlo B porque somos muy originales. Vamos a definir B como si observa un número par. Como estamos en un espacio equiprobable, ya lo analizamos al principio del ejercicio, ¿qué vamos a usar? Exacto, vamos a usar Laplace. ¿Qué dice Laplace? Dice que la probabilidad de B la puedo calcular como la cantidad de elementos que contiene el conjunto B dividido la cantidad de elementos que contiene omega. La cantidad de elementos que tiene omega la conté al principio del ejercicio, entonces lo único que tengo que agregar es contar cuántos elementos tiene B. En este caso tengo que contar cuántos números pares contiene omega. 3, exactamente 3. Por lo tanto, la probabilidad pedida es 3/6, que es lo mismo que 1/2. ¿Estamos preparados para uno más difícil? Ejemplo 2. Un dado equilibrado se arroja 2 veces. Hallar la probabilidad de que A. Los dos resultados sean iguales. B. Los dos resultados sean distintos y su suma no supere 9. C. La suma de los resultados sea 10. D. El primer resultado sea 4 y el segundo sea impar.
Fíjate que para complicar el ejercicio lo único que hice fue en lugar de tirar un dado 2 veces. Empecemos por el primer paso de todos. ¿Te acordás cuál era? Lo primero que hacíamos era definir nuestro experimento aleatorio para ver si lo entendimos y sabemos sobre qué nos tenemos que parar. Entonces, nuestro experimento aleatorio, ¿cuál sería? Tirar el dado 2 veces y observar el resultado. A partir de ese experimento aleatorio, lo que tenemos que hacer es definir omega, o sea, poder ver todos los resultados posibles del experimento. Acá es donde me tengo que empezar a dar cuenta que no era tan fácil como yo creía, ¿no? O sea, listar todos los resultados posibles del experimento no es tan fácil como lo habíamos hecho cuando tiramos el dado una vez. ¿Estás pensando cuáles son todos los resultados posibles del experimento? Tirás el dado 2 veces. ¿Qué puede pasar? Puede salir uno en el primero, uno en el segundo, uno en el primero, 2 en el segundo, uno en el primero, 3 en el segundo. Ya me cansé. Tengo que buscar alguna forma de escribir todos los resultados posibles. Pero no me va a alcanzar con buscar una forma de escribir todos los resultados posibles. Para esta materia necesito ver todos los resultados posibles. Y es lo que te decía al principio, muchas veces un dibujo, un gráfico me va a decir mucho más que escribir las cosas elegantes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar algún esquema que nos ayude a ver todos los resultados posibles del experimento. ¿Se te ocurre qué esquema puede ser? ¿Qué puedo dibujar para ver todos esos resultados? Bueno, lo que a mí se me ocurre es hacer una tabla de doble entrada, tipo batalla naval. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a definir el evento de I como valor observado en el tiro I. Para I igual 1 o 2 voy a tener el valor observado en el tiro 1 y el valor observado en el tiro 2. Entonces, si yo hago una tabla de doble entrada, ¿qué es lo que ocurre? Puedo poner todos los resultados posibles para el tiro 1, todos los resultados posibles para el tiro 2 y puedo observar todos los resultados posibles de mi experimento. Parece bien, ¿no? Funciona, puedo ver qué es lo que va a pasar. También lo puedo escribir bien. ¿Cómo escribimos omega? De forma compacta y viendo todos los resultados posibles, lo podemos escribir como el conjunto formado por todos los pares ordenados AB, de manera que el elemento A y el elemento B pueden ser cualquier número del 1 al 6. Y de esa manera tengo todos los resultados posibles escritos como vectores de dos elementos. Entonces, ¿cuántos elementos tiene omega? Omega tiene 36 elementos. Ahora vamos a ver qué nos pide el ítem A. El ítem A nos pide que hallemos la probabilidad de que los dos resultados sean iguales. En base a eso tengo que escribir cuál es el evento que voy a necesitar para poder calcular la probabilidad. Como es el ítem A, voy a llamar a mi evento, que va a ser los dos resultados son iguales. Ahora, para poder calcular la probabilidad de A, ¿qué necesito? Necesito estudiar mi espacio muestral, porque la única definición que tengo hasta ahora es la de Laplace. ¿Qué tengo que preguntarme? ¿El espacio muestral es equiprobable? Bueno, me dicen que el dado está equilibrado, por lo tanto no tengo ninguna sospecha que me haga pensar que no lo es. Mi espacio, cuando los dados son equilibrados, es equiprobable. Entonces, puedo usar Laplace. Muy bien. Vamos a calcular la probabilidad de A. Siempre primero escribo la definición y de esta manera la voy a aprender, la voy a entender y voy a saber cuándo puedo usarla. La probabilidad de A la calculo como la cantidad de elementos que tiene A dividido la cantidad de elementos que tiene omega. ¿Qué voy a hacer? Ahora sí, ¿vieron que les dije que hay que usar muchos colores? Este ejercicio es el que te va a probar que si no tenés muchos colores empezás a hacer lío. Necesito contar, necesito ver los resultados. Ya que tengo mi tabla, a ver, elijo el naranja, por ejemplo, y voy a pintar en mi tabla todos los elementos que corresponden a mi evento A. Los dos resultados son iguales cuando tengo el 1, 1, el 2, 2, el 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Y si te parece que estoy perdiendo tiempo o haciendo demasiadas vueltas, te aseguro que es muy importante que puedas pintar y ver los resultados. Fuertemente recomiendo que hagas esto. ¿Cuántos elementos tiene A? 6.
Por lo tanto, la probabilidad de A es 6 sobre 36. Este número me gusta porque dice de 36 resultados posibles, 6 son favorables. Vamos con el ítem B, a ver si entendimos. ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Exactamente, vamos a definir el evento. ¿Cómo lo querés llamar? Sí, yo también le quiero poner B. B, ¿quién sería? Los resultados son distintos y la suma no supera 9. ¿Y qué vamos a hacer para calcular probabilidad? Y vamos a usar Laplace igual que antes. ¿Quién sería la probabilidad de B? Es la cantidad de elementos que tiene B dividido la cantidad de elementos que tiene omega. Lo único que tenemos que hacer entonces ahora es contar la cantidad de elementos que tiene B. Bueno, voy a cambiar de color, voy a elegir violeta, voy a ir a mi tabla y voy a pintar todos los elementos que corresponden al evento que estoy pensando. Todos distintos, empiezo a pintar. Y cuidado que la suma no tiene que superar 9. 9 no supera el 9. Por lo tanto, el elemento, por ejemplo, 6, 3, corresponde a lo que estoy buscando. El 5, 4 también. No así el 6, 4, porque 6 más 4 es 10. Ese valor supera el 9. Por lo tanto, no es parte de mi conjunto B. Pinto todo violeta, lo que corresponde a lo que estoy calculando. Y si sumo todos los puntitos violetas, me da 26. Por ahí cuando pinté tantos violetas me doy cuenta que era mucho más fácil pensar lo que no era violeta, porque lo que no es violeta es mucho más rápido de contar. Como yo sé que hay 36 cuadraditos en total, no violetas son 10, me resulta mucho más rápido llegar al 26 de esa manera. Lo dejo ahí pendiente como para tener en cuenta. Entonces la probabilidad pedida va a ser 26 sobre 36. ¿Te animás a hacer los ítems C y D? No te voy a decir cómo. Creo que con lo que hicimos hasta ahora te van a poder salir. En este caso fue fácil contar porque encontramos una forma de observar todos los resultados posibles del experimento aleatorio. Pero ¿qué pasaría si tiro el dado 3 veces? ¿O 4? ¿Se te ocurre algún esquema para poder realmente ver todos los resultados posibles? ¿Te parece que va a ser igual de fácil hacer los cálculos? Y la verdad que no va a ser tan fácil. Contar se puede volver de lo más difícil en esta materia. Entonces, para poder resolver eso, vamos a tener que aprender algo que se llama técnicas de conteo. Y eso lo vamos a ver en el video 3.